Hechos capítulo 4, verso 32. Hechos capítulo 4, verso 32, y vamos a estar dando lectura hasta el capítulo 5, verso 11. Y la palabra del Señor dice de la siguiente forma: la congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre todos ellos. No había, pues, ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad. Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte la puso a los pies de los apóstoles. Mas Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron, y los jóvenes se levantaron y lo cubrieron, y sacándolo le dieron sepultura. Después de un lapso como de 3 horas, entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. Y Pedro le preguntó: dime, ¿vendiste el terreno en tanto? Y ella dijo: sí, ese fue el precio. Entonces Pedro le dijo: ¿por qué os pusisteis de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, los pies de los que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán también a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Al entrar los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Y vino un gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Padre Santo, en ti confiamos, Señor. Te pedimos, Señor amado, que tú, por medio de tu Espíritu Santo, nos convenzas y nos des entendimiento de tu palabra en esta mañana. Que podamos, Señor, descansar en la abundante gracia, pero que seamos alertados, Señor, de no jugar contigo. No hay forma, Señor, que podamos engañarte. No hay nada que podamos esconder de ti, Señor. Tú no puedes ser burlado. Yo te pido, Padre amado, que seas tú dirigiéndonos a que vivamos vidas llenas del poder del Evangelio de Jesucristo, pero con un gran temor reverente, donde podamos servirte dándote gloria a ti. Abre nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Como ven, es un texto bastante fuerte. Un texto que, si predicáramos de otra forma, le diéramos skip
y seguiríamos con los versos más adelante que suenan más bonitos. Pero no, vamos a predicar la palabra del Señor bajo el tema viviendo con poder y temor. Viviendo con poder y temor. Como saben, uno trata de adentrarse en el texto y ver cómo uno lo va a comunicar, y se me hizo bastante difícil encontrar una forma de introducir este mensaje. Y hablaba con un hermanito de camino y me comparte esta historia. Yo le digo, este es el texto que vamos a predicar, de esto es que se trata, este es el tema, de esto es lo que significa. Y el hermanito me dice, eso que tú acabas de decir me acuerda a esto que me pasó, voy a usar su historia para darle introducción a este mensaje. Lo voy a mantener en el anonimato a menos que se me salga el nombre cuando esté diciendo la historia. Él me dice, esto me acuerda cuando yo era pequeño que mi mamá me decía, no juegues con la bola aquí adentro. Él jugaba con su hermano una bola de baloncesto, él me describió los colores de la bola, negra y azul. Y él decía, aunque mi mamá me decía, no juegues aquí, el hermano y él le hicieron vista larga a las advertencias de su mamá, la cual había como una lámpara cerca de donde ellos estaban jugando, y eventualmente pasó lo que la mamá sabía que iba a pasar. Eso fue crónica de una muerte anunciada. Con la bola jugando, le dan a la lámpara, se rompe la lámpara. Y ahí se acabó el abuso de la gracia. Su mamá específicamente agarró la bola, agarró un cuchillo y le espetó el cuchillo a la bola delante de sus ojos. Imagínese usted con un niño pequeño, cuando su mamá le agarra ese cuchillo y le espeta ese cuchillo en la bola deja de existir delante de tus ojos. Desde ese día, el hermanito Michael dejó de jugar en la sala con la bola. Número 1, porque la bola ya no estaba. Y número 2, porque se dio cuenta de que tiene que prestar más atención y no jugar con lo que la mamá le estaba diciendo. Yo creo que esto es una tremenda analogía y forma de nosotros entrar en este mensaje, donde vamos a hablar del gran poder que los apóstoles estaban predicando a Cristo resucitado. El gran poder del evangelio. Pero este gran poder del evangelio, esta gracia abundante que cae sobre toda la iglesia, esto que el Señor nos da no es para que estemos jugando con eso. No es para que estemos jugando como que Dios nos va a perdonar, como que Dios nos va a dar puertas abiertas a que nosotros sigamos jugando con su gracia. No. Hermanos, tenemos que entender que Dios nos invita a su presencia, pero tenemos que entender que Él es Dios soberano, santo, santo, santo. Hace unas semanas les exhortaba a los hermanos, a todos nosotros, a que tengamos reverencia en este lugar. No porque en este lugar hay una presencia mística fuera de lugar, sino porque en este lugar está el cuerpo de Cristo reunido adorando al Señor. En este lugar se lee la palabra, y cuando leemos la palabra, la Biblia, se está leyendo su palabra. En este lugar nosotros oramos al Padre, y cuando oramos al Padre nosotros estamos orando y le estamos hablando al Creador del universo. Y tiene que haber una reverencia en la casa del Señor. Tiene que haber una reverencia mientras nosotros estamos aquí. Y si nosotros no tenemos reverencia en este lugar, nosotros estamos comunicando de que si no la podemos tener aquí, no la tienes en más ningún otro lado. Esto es bien importante que nosotros lo entendamos, hermanos. De que esto aquí es, si no podemos adorar aquí al Señor, no lo vamos a poder adorar en ningún lado. Aquí está el cuerpo reunido, aquí nos ayudamos mutuamente, aquí nos apoyamos mutuamente. Y es importante que nosotros entendamos la seriedad del asunto. Porque ninguno de nosotros puede entrar a una corte y hacer lo que le dé la gana en esa corte. Y si nosotros pudiéramos tener reverencia y respeto ante las instituciones gubernamentales y de este mundo, ¿cuánto más no deberíamos tenerlo
cuando nosotros tenemos una audiencia directa con el Creador de todas las cosas. Vamos a empezar a adentrarnos en este glorioso texto. Hechos 4, verso 32 dice: la congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. La congregación de los que creyeron. ¿De qué estamos hablando aquí? Vamos a empezar por ahí. Si se acuerdan, en el capítulo 1 de Hechos vimos los discípulos siendo ordenados a esperar por la venida del Espíritu Santo para que entonces puedan ser testigos de la resurrección de Jesucristo y que prediquen el Evangelio ¿hasta dónde? Hasta los confines de la tierra. Capítulo 2 se cumple esta promesa, la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Se levanta Pedro, predica el Evangelio de Jesucristo con claridad y poder, y 3,000 personas son salvas ese día. Los creyentes hablaban las maravillas de Dios por el poder del Espíritu Santo, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la comunión, el partimiento del pan, las oraciones, y tenían todas las cosas en común. Vamos al capítulo 3, donde por el poder del nombre de Jesús el Nazareno, Pedro y Juan sanan a un hombre cojo en la puerta de la Hermosa. Este logra acceso al templo mientras brincaba y adoraba a Dios. Ante el asombro, la multitud sigue a Pedro y a Juan al pórtico de Salomón y se prepara la escena para que Pedro una vez más predique el Evangelio de Jesucristo con poder por medio del Espíritu Santo. Y de ahí entramos al capítulo 4, donde Pedro y Juan, por predicar la resurrección de Cristo, son arrestados por las autoridades del templo por predicar a Jesucristo, pero muchos creyeron su mensaje y el número de los creyentes aumentaba a 5,000. Al ser interrogados al día siguiente, Pedro una vez más predica el Evangelio. Cristo es el que reina, ustedes lo crucificaron, arrepiéntanse y crean en él para salvación. Ahora, cuando estos son liberados de la cárcel, les dan una orden. Y esa orden específica fue: no prediquen en el nombre de Jesús. No mencionen ese nombre. A lo cual el pueblo creyente, Pedro y Juan y los creyentes, oraron específicamente y dijeron: Señor, tú has escuchado estas amenazas, mas sin embargo que podamos predicar con denuedo en tu nombre. Y aquí entramos al verso 32. ¿Quiénes son esta congregación de los que creyeron? Hermanos, son los que han nacido de nuevo, como decía el hermano Salomón hace un rato en la clase. Son los que Dios había intervenido con su corazón, le había dado un corazón de carne cuando tenían un corazón de piedra. Los habían salvado. Y ahora ellos están sirviendo al Señor. Ellos creyeron que la salvación de sus almas para vida eterna solamente se encuentra en Cristo. Estos son los que creyeron. Y estos que creyeron estaban congregados. Estos son los que creyeron. Y eran de un corazón y un alma. Hermanos, tengamos algo bien pendiente con esto. El Evangelio es poderoso. El Evangelio es poderoso. Ciertamente ninguno puede tener vida eterna en Cristo si no es nacido de nuevo. Pero nosotros no predicamos empezando por el nuevo nacimiento. Nosotros predicamos a Cristo. Predicamos a Jesús. Y esto es interesante que nosotros entendamos que dice que eran de un corazón y que eran de un alma. En inglés han matado un poco esa frase porque se oye bien cool, se oye bien relevante. Y para decir que estoy contigo, la gente tiende a decir, I'm with you, heart and soul, heart and soul. Y hacen así, ¿verdad? Heart and soul. Corazón y alma, estoy contigo, corazón y alma. Pero el corazón y alma que se está refiriendo aquí es mucho más allá. Porque no es simplemente decir, estoy contigo. Y no importa lo que tú hagas, yo te voy a apoyar. Y si te caes, te levanto. No es simplemente decir, estoy contigo, el corazón y el alma que está hablando aquí.
El corazón y el alma de los creyentes es un corazón y alma, es una unidad completa en Dios mismo. Y esto es interesante que nosotros lo indaguemos un poco, porque esta unidad de los creyentes es en espíritu. Primero lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 14, donde dice que estaban todos unánimes, entregados de continuo a la oración. Vemos que esto, corazón y alma, esta unidad, es un reflejo mismo de la unidad de Dios Trino. Esto fue lo que Jesús oró. ¿Se acuerdan? Jesús orando al Padre en Juan 17, donde Él dice, ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros, para que todos sean uno. ¿Quién? Los que creyeron. ¿En qué? En el nombre que les acaban de amenazar que no prediquen en ese nombre. Pues en ese nombre en que ellos son uno con Dios. Luego más adelante dice, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Estar unido en corazón y alma al Señor es tener los pensamientos de Dios. Es pensar como Dios, es hablar como Dios, es vivir de una forma en que reflejemos a Dios. No es de boca para afuera nada más. Pablo decía a los Efesios, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Hermanos, que todo lo que el creyente sea, sea para la gloria de Dios. Déjeme ver si podemos entender un poquito más a fondo esto. Porque el mandato que el pueblo de Israel tenía, había una oración que el pueblo de Israel continuamente recitaba por las mañanas. Y esta oración le llamaban el Shema, está en Deuteronomio 6, 4 y 5, donde dice, dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Nosotros somos seres físicos y espirituales. Nosotros tenemos cuerpo y tenemos alma. La palabra utiliza varias descripciones donde la parte del alma, la parte que no es material, la describe como la mente, como el espíritu, como el alma, como las fuerzas que podamos tener. Ahí están las emociones, ahí están todas estas cosas. Y debemos entender, hermanos, que no es que nosotros somos un cuerpo que tenemos alma, sino que somos un alma que tenemos cuerpo. Nosotros vamos a ser eternos por siempre en la presencia de Dios o en el castigo eterno, pero vamos a permanecer. Y es importante que nosotros entendamos esto, de que cuando habla de ser unido en cuerpo y en corazón y en alma, significa que toda la esencia de lo que soy le pertenece a Él. No estoy hablando de simples ideas. No estoy hablando de apariencias. Usted puede aparentar muchas cosas, pero delante de Dios no hay apariencia que valga. El ser de corazón y alma unido al Señor significa estar entregado por completo a Dios, en cuerpo y en alma. Es decir, todo lo que tengo, todo lo que poseo, todo lo que pienso, todo lo que digo, todo lo que callo, todo lo que hago, todo lo que planifico, todo lo que sueño, todo lo que anhelo, todo lo que busco, todo lo que persigo, todo lo que represento, todas mis fuerzas, todas mis alianzas, todo mi compromiso, todo lo que soy para el Señor. Eso es estar en corazón y en alma unido al Señor. ¿Y cuál es el resultado de esto?
El resultado es que como todo lo que soy, todo lo que represento es de Él, pues entonces ninguno decía ser suyo lo que poseía. Ahora se nos hace fácil entenderlo. Porque que le digan a usted, hermano, todo lo que usted tiene es mío también. Todo lo que usted tiene, délo a la iglesia. Hermano, interprete bien ese verso. Ahí sí vamos a la interpretación bíblica, ¿verdad? Pero mire qué fácil se le hacía a estos hermanos. Una vez ellos entienden que están en corazón y en alma alineados al Señor, ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Aclaración, esto no es un llamado al socialismo ni al comunismo. Sistemas de gobierno, sistemas de pensamiento que una y otra vez han fracasado en este mundo. No estamos hablando de eso, no estamos hablando de que la Biblia fomenta este tipo de ideologías. Estamos hablando de que cuando le pertenecemos a Dios y cuando entendemos que le pertenecemos a Dios, también vamos a entender que todo lo que poseemos, Dios nos lo ha dado. Por lo tanto, le pertenece a Él. Hermanos, nosotros no podemos hablar de generosidad hasta que nosotros no entendamos que el 100% de las cosas tuyas no son tuyas. El 100% de lo que eres no eres tú, no es tuyo. Es del Señor. ¿Por qué? Porque en Cristo hemos sido comprados a precio de sangre. Primera de Corintios 6:20 dice, pues por precio habéis sido comprados, por tanto, glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La implicación del Evangelio es que tú ya no te perteneces. Es que antes eras esclavo del pecado, ahora eres esclavo de Cristo. No te perteneces. Hechos 20:28 dice, tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. La iglesia le pertenece a Él, no es de los pastores, no es del cuerpo de liderazgo. La iglesia somos nosotros y le pertenece a Él. Una hermanita me dice el día de hoy, pastor, qué linda se ve la iglesia. Y eso me dio tanto gozo escuchar esa palabra porque es la iglesia del Señor, tiene que verse linda. Él viene por su iglesia. Gloria a Dios por eso. Apocalipsis 5:9 dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres tú de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y si usted mira alrededor, eso es lo que ve aquí. Gente comprada a precio de sangre de toda lengua, tribu y nación. Seguimos a los próximos versos. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia había sobre todos ellos. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras y casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según la necesidad. Hermanos, ¿se acuerdan la oración que hicieron los apóstoles un poquito antes, los creyentes, cuando ellos fueron amenazados a no predicar en el nombre de Jesús? ¿Cuál fue la oración? Danos coraje, danos valentía, danos denuedo para que te obedezcamos a ti por encima de obedecer la orden que nos están dando de no hablar en tu nombre. ¿No es una gran bendición cuando nosotros podemos experimentar cuando Dios contesta las peticiones? ¿Ha experimentado eso usted? Cuando usted está pidiendo algo al Señor y de momento usted está viendo que lo que le estaba pidiendo al Señor ya está siendo contestado. Mírelo aquí. Ellos pidieron por denuedo. Y el verso 33 claramente dice, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Oración contestada. Luego un poquito más adelante dice,
Dale para atrás. Y abundante gracia había sobre todos ellos. Hermanos, la predicación fiel del Evangelio siempre va a llevar a la experiencia de la gracia de la iglesia. Todos vamos a ser bendecidos por esto. Todos. Y así es que se manifiesta la gracia del Señor, en que no habían personas en necesidad, sino que todo lo que tenían lo daban y se suplía según la necesidad. Escuche bien, no estamos hablando de que se suplían los caprichos de cada cual. Porque hay una diferencia del cielo a la tierra entre lo que tú necesitas y lo que muchas veces necesitamos que no necesitas realmente. Una cosa es una necesidad, otra cosa es un capricho. Y a veces nosotros estamos llenando nuestras oraciones pidiéndole al Señor caprichos. Y al pedir caprichos estamos ignorando nuestra verdadera necesidad y la necesidad de los que están alrededor nuestro. Y entonces estamos viendo las cosas de una forma distorsionada porque estamos pensando en las añadiduras. Y en vez de que las bendiciones de Dios nos sigan a nosotros, como dice el salmista, ciertamente el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. En la casa de Jehová moraré por largos días. Nos encontramos nosotros persiguiendo añadiduras, que lo que hacen es distorsionar la esencia de quien Dios es para ti en tu vida. Por eso es que es importante que diferenciemos entre una cosa es lo que tú necesitas y otra cosa es los caprichos que podamos tener. Yo he encontrado casos donde personas no tienen que comer y los hermanos se mueven a buscar porque hay que proveer la comida. Eso es una esencia. Cuando vemos el refrigerador vacío, pero esa persona no quiere cortar el cable. Entonces tiene el cable TV pagando eso, pero entonces los hermanos tienen que moverse a suplirle la necesidad de la comida cuando las tenis que tienen puestas son más caras que hay cosas que cuando tenemos las prioridades fuera de orden, nosotros vamos a estar persiguiendo caprichos y vamos a estar distorsionando lo que la palabra del Señor dice. Por eso es que dentro del cuerpo, dentro de la iglesia, nos conocemos unos a otros. Por eso es que debe haber acceso, por eso es que debe haber todo lo que dijeron. Tiene que haber todo eso, tiene que haber una puerta abierta en nuestras vidas. Hermanos, yo esta semana estuve a punto junto con mi esposa de tomar una decisión que no era la más sabia. Era una decisión de comprar algo que pues pensé que era lo que tenía que comprar y los hermanos me dijeron, ¿realmente tú necesitas eso? Y realmente yo dije, no, yo puedo buscar, validar y buscar a alguien que me diga que sí lo necesito, pero me di cuenta que no era una necesidad, era un capricho. Y después me di cuenta de que, espérate, Hechos capítulo 5 está a la vuelta de la esquina. ¿Cómo yo me voy a poder parar y predicar Hechos capítulo 5 tomando una decisión así en mi vida? Hermanos, esto nos pasa a todos y por eso es que nos necesitamos unos a otros. No es que tú tomes decisiones y después le informes a la gente, y esto fue lo que hice. Tampoco es que le estés pidiendo permiso a la gente para tú tomar decisiones propias. Pero es que tú consultes y busques sabiduría. En la multitud de consejeros hay sabiduría, consejeros de la palabra de Dios. Por eso es que nos necesitamos unos a otros, para que nosotros podamos vivir de una forma en que refleje esa abundante gracia, porque el Evangelio de Jesucristo, el cual es poder de Dios para el que cree, está siendo predicado. Hermanos, una iglesia saludable en acción cree en Cristo como Salvador y Señor, vive en Cristo, predica a Cristo, se entrega a Cristo constantemente y consistentemente, ama a Cristo por encima de todas las cosas y entiende que ha sido comprada por la sangre de Cristo. Por consiguiente, si fuimos comprados a precio de sangre, hermano, vamos a amarnos incondicionalmente. Vamos a servir y a dar sacrificialmente. Vamos a perdonar todo el tiempo y asumir lo mejor los unos de los otros.
Vamos a levantar al caído, vamos a reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Vamos a cubrir las necesidades los unos de los otros. Vamos a vivir para hacer luz en medio de las tinieblas y vamos a trabajar, hermanos, arduamente para que el evangelio de Jesucristo llegue a los confines de la tierra. En resumen, de esta parte, el gran poder del evangelio resulta en una abundante gracia para la iglesia. Y ahora vamos a ver cómo esta abundante gracia se ve en la práctica. Aquí el autor nos va a presentar en los siguientes versos dos ilustraciones, y de esas dos ilustraciones un gran contraste. La primera es en el verso 36 y dice: y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Esta es la primera ilustración. Así es que se ve, esta es la ilustración positiva, si pudiéramos llamarlo así. ¿Quién era este José que llamaban Bernabé? Era una persona que había sido beneficiaria de esa gracia abundante. Y por consiguiente esa gracia abundante se manifestaba en su vida de manera generosa y con gran temor de Dios. Este personaje es un personaje que vamos a seguir hablando de él porque Bernabé hizo bastantes cosas que están en el libro de los Hechos. Vamos a ver cómo en el capítulo 9 él intercede por Saulo. Cuando la gente escuchó de Saulo, el que más, ese Saulo se convirtió. Uno de los que intercedió por él fue Bernabé. Vemos en el capítulo 11 donde él alienta a la iglesia en Antioquía. Bernabé un poco más adelante está codirigiendo junto con Pablo el trabajo misionero, ese mandato de ir a los confines de la tierra que está en el capítulo 1. Él es uno de los que lo lleva a cabo con el apóstol Pablo. Luego, en el capítulo 15, Bernabé tiene un encontronazo con Pablo y unos querían Bernabé quería llevarse a Marcos y Pablo dijo, no, él nos había abandonado, entonces ellos terminaron separándose. Después hay reconciliación entre ellos, se asume más adelante, pero ellos tuvieron sus dificultades. Lo bueno es que ambos siguieron predicando a Cristo. Lo que sí sabemos de Bernabé, hermanos, es que era parte de los que creyeron y era parte de la congregación. Bernabé era de un corazón y un alma con respecto a la voluntad del Padre. Bernabé era de los que decía que no era suyo lo que poseía. Y Bernabé era de los que vivía con una abundante gracia, pero puesta en práctica con un gran temor reverente a Dios. No se puede separar una cosa de la otra. Ahora vamos a la segunda ilustración. Y vamos a ver el gran contraste. Mientras vimos a Bernabé y gracia con temor, ahora vamos a ver la gracia sin el temor. Capítulo 5, verso 1 dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio. Sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Hermanos, Ananías y Zafira hicieron lo mismo que Bernabé. ¿Lo mismo? Hay una diferencia bien grande. Mientras Bernabé había vendido un campo y traído toda la ganancia a los apóstoles, Ananías y Zafira vendieron una propiedad y trajeron parte de la ganancia. De apariencia pudiéramos decir, pero es que fue bueno lo que ellos hicieron, vendieron su propiedad y dieron una parte. Si usted va a dar algo a la iglesia, usted pues vende y da una parte a la iglesia, eso está bien. De apariencia podríamos decir que sí, que eso es algo noble, vendieron su propiedad y dieron una parte. Ahora la pregunta es, ¿estaban ellos obligados a dar una parte?
¿Estamos nosotros obligados a vender las cosas y darlas todo al Señor? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Vamos a entender lo que dice este verso. ¿Qué dice la palabra con respecto al dar? ¿Cómo es que usted y yo debemos dar? Y aquí, abre paréntesis, voy a hacer un paréntesis para hablar un poquito de esto. Tómenme el tiempo en esta parte porque quiero ir bastante rápido. Si tienen dudas y preguntas, en mucha confianza podemos hablarlo luego. Cuando hablamos del dar dentro de la iglesia, inmediatamente viene a la mente una palabra que es el diezmo. ¿Alguien la dijo por ahí? El diezmo, el 10%. ¿Qué es esto del diezmo? El diezmo es la práctica de dar 1/10 de tus ingresos en ofrenda a Dios. Es una práctica que encontramos en muchas naciones del mundo antiguo. Ahora, ¿qué dice la palabra al respecto? Cuando pensamos en dar, pensamos en el diezmo. ¿Qué es el diezmo? Y la pregunta que nos podemos hacer, ¿está el diezmo vigente el día de hoy? Vamos a la Escritura. En la Escritura vemos que hay dos tipos de dar. Dos tipos de dar. El primero es uno obligatorio y está relacionado al gobierno. Dar al gobierno. La ley del Antiguo Testamento requería, obligatorio, unos diezmos como parte del sistema tributario o de impuestos. Recuerden, Israel era una teocracia. Los sacerdotes levitas actuaron como el gobierno civil y habían ciertos tipos de diezmos que eran mandatorios. Había un diezmo a los levitas que era de todo lo que tú estás produciendo. El diezmo es 10%, pero no era el único. Había otro diezmo para financiar las fiestas nacionales. Esto lo vemos en Deuteronomio 14, del 22 al 29. Y no solamente eso, había un tercer diezmo que se recogía cada 3 años. Lo vemos en Levítico 19 y Éxodo 22. Y estos eran impuestos más pequeños para cubrir otras necesidades del pueblo. ¿Qué vemos? 3 tipos de diezmos. Uno de ellos era cada 3 años. Si nosotros juntamos eso, lo que realmente el pueblo de Israel estaba llamado a dar por obligación era alrededor de un 23.3%. Bien parecido a los taxes que usted paga el día de hoy. Nosotros pagamos taxes al gobierno. Si usted genera ingresos y usted no paga taxes, tiene que arrepentirse y tiene que cubrir con esa responsabilidad que tenemos delante del gobierno. Eso es bien importante que lo entendamos. Este es el diezmo que nosotros vemos en las Escrituras. Ahora, cuando hablamos de dar a Dios, lo que vemos en las Escrituras es que es siempre voluntario. Cuando hablamos de Malaquías 3:10, trae los diezmos al alfolí, y ese verso que se utiliza muchísimo para hablar del diezmo, esto está hablando del sistema tributario, el cual Israel era una teocracia y se llevaba a cabo y se movía por los fondos recogidos por este sistema tributario. Cuando hablamos de dar a Dios, estamos hablando de algo voluntario. Abraham dio el diezmo voluntariamente en Génesis 14, 17 al 20. Jacob diezmó voluntariamente en Génesis 28, 22. No se encuentra, hermanos, en la Escritura ninguna exigencia de parte de Dios hacia Abraham o Jacob para que den su diezmo de manera obligatoria. Los creyentes del Nuevo Testamento nunca son ordenados a diezmar si están motivados a que cumplan con lo que es el dar tributariamente al pueblo de Israel. Entonces, ¿cuánto y cómo debe dar la iglesia el día de hoy? Segunda de Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Hermanos, esto no se trata de porcentajes, se trata de rendir completamente a Cristo con tu vida. Importante que entendamos cómo luce esto en la iglesia primitiva. Dijeron, ahora no tenemos que dar los diezmos, gloria a Dios. No,
se dieron cuenta que ellos habían sido comprados a precio de sangre, ahora no daban el diezmo 3 veces al año. Ahora no daban el 23.3%. Ahora no daban 3 tipos de diezmo. Ahora lo daban todo. Como alguien me dijo esta mañana, el diezmo no es ¿cómo es? No es el techo, es el piso. El diezmo es donde comenzamos. El diezmo es una buena presentación para que digamos, esto es lo mínimo que yo puedo darle a la obra del Señor. Que darle 10% cuando Él me ha dado el 100%. A veces decimos, yo le doy a Dios el 10%. No, Él te da el 100% y tú le regresas 10%. Por eso es que es importante que entendamos esto para que entonces el dinero no se convierta en una forma de manipulación, lo cual es utilizado en gran manera el día de hoy. Cierro con una cita de Charles Spurgeon. Dice, en todos mis años de servicio a mi Señor, he descubierto una verdad que nunca ha fallado y que nunca ha sido comprometida. Esa verdad es que nunca podré darle a Dios más de lo que Él puede darme a mí. Incluso si le doy todo lo que tengo a Él, Él encontrará una manera de devolverme mucho más de lo que yo le di. Vamos a ver entonces cuál fue el problema de Ananías y Zafira. Verso 3 dice, mas Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Hermanos, mientras Pedro y los creyentes eran llenos del Espíritu Santo, Ananías y Zafira estaban llenos de Satanás en su corazón. Luego dice, mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Y los jóvenes se levantaron y lo cubrieron, y sacándolo le dieron sepultura. Ananías y Zafira mienten, hermanos, con respecto a la ganancia de la venta de la propiedad, haciendo creer que lo habían entregado todo cuando realmente se estaban quedando con una parte. Pedro les clarifica que ellos no estaban en la obligación de vender su tierra, porque la tierra era de ellos. Y luego les clarifica que si la vendiste, lo que ganaste era tuyo, no tenías que hacer esta mentira. Mas sin embargo, Ananías y Zafira estaban tratando de buscar algo mucho más allá que simplemente darle gloria a Dios. Si el dar gloria a Dios con tu vida no es suficiente, hermanos, tenemos que llamarte directamente al arrepentimiento y fe presentándote a Jesucristo como único Salvador. Necesitas salvación. ¿Por qué? Porque Cristo es suficiente. Ellos estaban buscando la aprobación de los hombres. Ellos estaban presentando una falsa humildad. Miren, vendí mi terreno, miren todo lo que yo tengo aquí. Ellos querían los aplausos o el reconocimiento que a lo mejor se llevó Bernabé por lo que hizo. Si Bernabé ahora todo el mundo lo tira, lo pone como un hombre de alta estima, yo quiero esa alta estima que tiene Bernabé. Déjame vender mi tierra, pero esto es mucho. Déjame decir que estoy dando mucho cuando realmente no estoy dando nada. Hermanos, nosotros podemos engañar a la gente. Nosotros no podemos engañar a Dios. Nuestro pecado siempre afecta a las personas y siempre es en contra de Dios mismo. Esto fue lo que el salmista decía en el Salmo 51, David, cuando él dijo, yo reconozco mis transgresiones y mi pecado siempre está delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Una vez más, esto es momento para nosotros evaluarnos, para nosotros ver cuáles son las intenciones de nuestro corazón. Y realmente estamos proyectando una falsa humildad que busca reconocimiento para que digan, wow, este hermanito es bien espiritual. Este hermanito es bien metido en las cosas de Dios. Mas sin embargo, la realidad de tu esencia, Dios la conoce de rabo a cabo.
No hay nada que podamos esconder delante de Él. La consecuencia de esto, hermanos, fue gran temor. Hermanos, Dios es nuestro Padre. Él nos ha salvado para sí, nos invita a acercarnos a su trono de gracia confiadamente. Él es amor. Pero no se confundan y no olviden que Él es santo, santo, santo. Él es Rey soberano, todopoderoso, omnisciente, omnipotente, omnipresente. Y Él merece toda gloria y toda honra. Por eso es que tenemos que estar en alerta del peligro de la gracia sin temor. Cuando nosotros nos volvemos muy comunes al mensaje del Evangelio y pensamos que, sí, ya yo sé eso, dime algo más. Tenemos que alertar nuestro corazón de que no estemos acercándonos a esta gracia de Dios con un corazón irreverente y sin temor. Ananías y Zafira son un ejemplo de personas que tratan de usar la gracia de Dios para su propio beneficio. Y yo creo que usted está al tanto de tanta gente que trata de hacer eso. Y digo trata porque lo que aparenta ser un éxito de que se hacen millonarios y se hacen de aquí y de allá, hermanos, ellos van a enfrentar la justicia de Dios. Y por eso es que es importante que no pongamos tanto los ojos en eso y pongamos más los ojos aquí. Porque estas tendencias de Ananías y Zafira tienden a sobresalir muchas veces dentro de la iglesia y dentro de nuestros corazones. Hebreos 10, 26 y 27 dice: porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Ese no es el Dios del Antiguo Testamento, ese es el mismo del Nuevo y del Antiguo Testamento. Ese es el mismo Dios, Dios no cambia. Hermanos, no podemos jugar con Dios. Hebreos 12, 28 y 29 dice: por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hermanos y hermanas, hoy, una vez más, Dios nos demuestra su gracia y misericordia, llamándonos a que vengamos en arrepentimiento y fe a Él. Una vez más el Señor demuestra su gracia abundante a la iglesia. Ven al Señor, el Señor no puede ser burlado. Vamos a ver qué pasa con Zafira. Verso 7 dice: después de un lapso como de 3 horas, entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido, no sabiendo lo que había sucedido con su esposo, porque ella sí sabía lo que había sucedido con la tierra que trataron de engañar a Dios. Y Pedro le preguntó: ¿vendiste el terreno en tanto? Y ella dijo: sí, ese fue el precio. Entonces Pedro le dijo: ¿por qué os pusisteis de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, los pies de los que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Al entrar los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Hermanos, ¿se dan cuenta lo grande que es la misericordia de Dios? ¿Se dan cuenta de que dentro de esta interacción que hay entre Pedro y Zafira hay otro llamado para que la persona se arrepienta? Cuando ella llega, Pedro ya estaba totalmente informado de lo que había acontecido. Mas sin embargo, Pedro hace una pregunta y le dice: ¿vendisteis el terreno en tanto? ¿Por qué ustedes creen que le está preguntando una vez más? Si él ya sabe la información. Hermanos, siempre va a haber la esperanza en que cuando el mensaje es predicado, en que respondamos con arrepentimiento y fe. Siempre. Mas sin embargo, Zafira se aferró al pecado, se aferró al engaño. Ignorando que él ya sabía, ignorando que Dios no puede ser burlado, ella dijo: sí, lo entregamos todo.
y sufrió la misma suerte que su esposo. Hermanos, otra vez, un gran temor, el cual había sido descuidado. Vemos el verso 11 y dice, y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. ¿Cuál fue el resultado de esto? Acuérdense, el Espíritu Santo acaba de descender. Ellos tienen al Espíritu Santo habitando en ellos. Ellos están predicando a Cristo. Acaba de un cojo que llevaba 40 años cojo ser sanado, tener acceso al templo. Ellos vuelven a predicar. Ellos son arrestados. Los intimidan y amenazan para que no prediquen el Evangelio. Y ellos dicen, no vamos a predicar el Evangelio. Ellos continúan predicando el Evangelio. Y aquí es cuando se levanta el primer problema interno de la iglesia. Y aquí en el verso 11, donde primera vez el autor Lucas menciona el nombre iglesia dentro del libro de los Hechos. Que el resultado de tener personas dentro de la iglesia que estaban jugando con Dios, que estaban aparentando ser cuando no eran, el resultado de esto fue un gran temor en la iglesia. Un gran temor en la iglesia. Advertencia a los lobos, por si habían personas pensando infiltrarse en la iglesia con el objetivo de engañar y sacar provecho. ¿Para qué pasó esto? ¿Escuchaste lo que le pasó a Safía y a Ananías? Yo creo que aquí no es el sitio para nosotros estar buscando sacar provecho de la gracia de Dios. Esto es una advertencia a los lobos. Pero también es una advertencia a las ovejas para que guardaran a la iglesia como un lugar seguro de verdad, con integridad. Aquí dice, y vino un gran temor sobre toda la iglesia. Yo quiero que entendamos esto. Ese temor estaba desde el principio, pero en cierta forma se había descuidado un poco. Y Dios permite que esto suceda, lo de Ananías y Zafira, para volver en su misericordia a traer a la gente a que no descuiden el temor de Dios. ¿Por qué decimos esto, que este temor ya estaba? Porque con el temor de Dios fue que primero ellos reaccionaron en el capítulo 2. Si usted va al capítulo 2, justo después ahí en Pentecostés, la reacción del pueblo fue, verso 43, sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. ¿Se dan cuenta? Que lo que pasó en el capítulo 4 al final es exactamente lo mismo que sucedió en el capítulo 2, lo único que el gran temor lo menciona al final. En el capítulo 2 se menciona el gran temor con que ellos reaccionan y ellos reconocen la gracia de Dios y ellos todo lo dan porque saben que no se pertenecen a sí mismos. En el capítulo 4 vemos el ejemplo de Bernabé, pero había gente que trató de abusar de la gracia y dejó a un lado el temor, y Dios les recuerda, tienen que temer a Dios. ¿Cómo aplicamos esto, hermanos? Tenemos que hacernos ciertas preguntas serias a nosotros mismos. Usted, imagínese ahora mismo, delante del espejo, preguntándose cuáles son los motivos por el cual usted está aquí. ¿Cuál es el motivo por el cual usted sirve? ¿Cuál es el motivo por el cual usted da? ¿Qué nos motiva a servir y darle al Señor? Vemos en Ananías y Zafira la falsa humildad, la avaricia, la hipocresía. Buscaban reconocimiento, buscaban aplauso y admiración de las personas. Eran mentirosos y no tenían escrúpulos. Mas sin embargo habíamos visto el primer ejemplo de Bernabé, que era un hombre íntegro. No amaba ni el dinero ni las cosas, sino que lo entregaba porque sabía que todo lo que tenía le pertenecía al Señor. Buscaba agradar a Dios, no a los hombres. Amaba la verdad y entendía que todo lo que él era y representaba le pertenecía a Dios, porque Dios, por medio de su Hijo,
lo compró a precio de sangre. Quiero darte 4 puntos de aplicación práctica para nosotros. Hoy día, año 2021, nosotros manejar lo que es la gracia salvadora y el poder del evangelio con un temor de Dios reverente. Vemos lo que sucedió en la iglesia primitiva. Lo podemos hacer hoy día. Primero, hermanos, practiquemos la hospitalidad. Nosotros estamos llamados a practicar la hospitalidad. Misiones, personas que están preparándose al pastorado. Ustedes saben que ahora mismo, le comparto esto rápidamente. Hablaba con el pastor, oré por él hace un rato en la oración pastoral. El pastor me dice, hay pastores, iglesias que están creciendo. Hay un mover del Espíritu de Dios por la sana doctrina, la predicación fiel del Evangelio. Mas, sin embargo, estos pastores están que no dan abasto porque no están solos. ¿Cómo nosotros podemos practicar hospitalidad? ¿Cómo nosotros podemos identificar personas que Dios está llamando al ministerio y Dios ha provisto para nosotros y nosotros podamos proveer para ellos? ¿Cómo usted puede preparar una parte de su casa? A lo mejor no dar su casa entera porque necesita un techo. Pero ¿cómo usted puede preparar una parte de su casa? ¿Cuántos de ustedes tienen a lo mejor cuartos vacíos en su casa? Donde nosotros podamos traer y entrenar y preparar personas al ministerio para que puedan ser lanzados y enviados a predicar y plantar otras iglesias, iglesias sanas que prediquen el Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo Dios puede usar lo que Dios te ha dado a ti para que tú seas hospitalario con el propósito de la expansión del reino de Dios? Hermanos, practica la generosidad. Sé hospitalario y practica la generosidad. Esto lo tenemos que practicar unos con otros. La generosidad, hermano, es una implicación del evangelio. Y créanme, la generosidad es contagiosa. Cuando nosotros somos generosos, eso se contagia. Tenemos que modelarnos esto nosotros aquí mismo y tenemos que modelarlo para que podamos alumbrar con la luz de Cristo. Una hermanita de la iglesia de aquí, no voy a decir su nombre para respetar lo que hizo, pero hace varias semanas me da un sobrecito y me dice, pastor, esto no es el diezmo que yo doy, esta no es mi ofrenda, estos son un dinero que yo quiero que usted tenga para que cuando usted escuche a alguien en necesidad, ese dinero va a ser para eso. ¿Tenemos esa disposición? ¿O todo el tiempo estamos pensando, yo no sé qué estarán haciendo allá con el dinero? Cuestiones, pero sí, todas las cuentas están al día, están abiertas y evalúe su corazón si no se convierten en excusas para entonces no dar. Practica el congregarte. Hermanos, todo esto sucede dentro de la congregación para que entonces tú puedas conocer y servir. ¿Tú quieres servir dentro de la iglesia? Mientras más tiempo estés aquí compartiendo los unos de los otros, más te vas a dar cuenta de las necesidades de los hermanos y más vas a ser movido para tu poder servir. Ay, que yo no sé en qué servir. Muchas personas dicen yo no sé en qué servir porque simplemente no están aquí al frente. Servir en la iglesia no es pararse aquí al frente. Servir en la iglesia es servirnos los unos a los otros, es predicar a Cristo en tiempo y fuera de tiempo. Y es seguir equipándonos unos a otros. Y por último, practica el discipulado. A todos ustedes que ya conocen el Evangelio y que llevan un tiempo en la iglesia, les hago un llamado a que usted agarre a alguien con usted y le diga, vente que te voy a enseñar el Evangelio, vente que vamos a leer la palabra juntos, vente que vamos a orar tú y yo juntos, vamos a reunirnos una vez a la semana por las próximas 6 semanas, te voy a enseñar cómo es que leo la Biblia, cómo es que oramos y después quiero que tú se lo enseñes a alguien más. Eso se llama discipulado, hermanos. El que se cree dueño de sí mismo, para sí mismo vive. El que ha sido comprado por la sangre de Cristo, para su gloria vive. Así que hermanos y hermanas, a la luz de la obra redentora de Dios en la persona de Jesucristo, una vez más te pregunto, ¿cómo luce tu generosidad? El desprendimiento de tus posesiones y el sacrificio en tu forma de servir al cuerpo de Cristo. ¿Hay envidia, avaricia, hipocresía en nuestros corazones? Revisemos el corazón.
Y tengamos cuidado de no estar pensando y actuando como Ananías y Zafira. Cuidado con el amar el dinero, las posesiones y querer el aplauso y la aprobación de las personas por encima de Dios. Hermanos, nosotros merecíamos el castigo eterno, mas Dios le plació enviar a su Hijo a pagar el precio por nosotros, para que todo aquel que cree en Jesucristo pueda ser justificado delante del Padre, porque nuestro castigo fue tomado por Él en la cruz del Calvario, y el que cree en Él se le otorga la justicia perfecta de Cristo, para que sea parte de la familia de Dios. Este es el mensaje del Evangelio y este es el mensaje que está siendo compartido hoy, para que vengamos y reaccionemos a este mensaje en arrepentimiento y en fe. Solamente en Él hay salvación. Oro para que nosotros podamos vivir una vida en el poder del Evangelio, pero con un gran temor, porque nuestro Dios es santo, santo, santo. Pongámonos de pie. Padre Santo y bueno, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra y gracias porque una vez más tu misericordia es manifiesta en estos versos, donde podemos ver, Señor amado, que tú eres un Dios de poder y que una vez más nos llamas al arrepentimiento. Ayúdanos a vivir de manera hospitalaria, generosa, entendiendo que no somos de nosotros mismos. Padre, que podamos vivir para tu gloria y que en este lugar tu evangelio sea predicado y esparcido. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.